Hola jóvenes, en este video lo que vamos a ver un poquito es acerca de la idea de riqueza eh, del país, del país o de los países según la doctrina mercantilista, ¿no? Entonces, la idea central aquí, vamos a ver, en el mercantilismo es lo siguiente, ¿no? Entonces, para los mercantilistas, una cosa muy importante es la riqueza proviene, bueno, la riqueza se genera por el comercio y en general por el comercio internacional. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ellos suponían, ¿no?, que un país, por ejemplo, que se especializa en la producción de algo, por ejemplo, en maíz, ¿no? Ciertamente puede volverse muy bueno, se especializa en esa producción y se puede volver muy bueno en la producción de ese maíz. Si aumenta la productividad, digamos, porque ya te haces muy bueno en la producción del maíz, el precio del maíz tendría que bajar. Entonces, en términos competitivos, tu maíz puede ser más bajo que, eh, porque lo produces con menor trabajo, o como quieras, el costo disminuye, es más eficiente y el precio baja y ese maíz puede ser, el precio de tu maíz puede ser más bajo que el de otros países, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tú produces tela, ¿no? Y esa tela la vas a comerciar a otros lugares donde no pueden producir la tela. Estamos hablando también en una etapa también cuasi feudal, ¿no? Eh, en una transición al capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, este, lo que están diciendo es que el comercio funciona de esa manera. Entonces, si tú vendes a otros países donde no hay ese tipo de producto, tú puedes aprovechar, digamos, si lo viéramos desde el punto de vista de la teoría subjetiva, que ese producto no existe en otros países, la escasez de ese producto, y puedes incrementar el precio. Entonces, una idea de esta doctrina mercantilista era comprar barato y vender caro. Entonces, esto incluso fue llevado de manera exitosa por los holandeses, ¿no? Ustedes saben ahí, por ejemplo, que por ahí 1500, 1600, hubo un auge de la compañía de las Indias Orientales, holandeses, ¿no? Y se dedicaban al comercio a nivel mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Comprar barato, por ejemplo, las especias de Oriente, y esas las llevaban a vender a otros lugares del mundo. Y le cargaban el costo del flete o del viaje, pero también le subían un sobreprecio, ¿no? O sea, vender barato para vender caro. Entonces, eso implicaba que la riqueza venía de esa actividad comercial, no solamente de la producción de bienes que en otros lados no se producían, sino también podría ser por la eficiencia, como les dije en términos del maíz, de que tú puedes producir un maíz en términos más eficientes y entonces tu maíz es más barato y puedes venderlo a otros lados y ese maíz va a desplazar a otros maíces que son más caros. Entonces, esa es la idea, por ejemplo, del mercantilismo. Ahora, entonces, ¿cómo se da el flujo de la riqueza? Bueno, la idea central es la siguiente. Entonces, si yo vendo fuera, si lo vemos ahora
es si yo exporto, esas exportaciones van a generar un ingreso. En aquellos momentos, pues la moneda internacional era el oro o la plata. Entonces, si yo exportaba en aquel entonces vendiendo maíz o comprando especias en la India y vendiendo las caras en otro país, en Holanda entraba un ingreso de metales. ¿Sí? Ingresaba plata, oro. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, los españoles venían aquí a México a explotar a las minas de plata, las minas de oro, y ese oro se lo llevaban a España. ¿Sí? Entonces, los españoles, digamos, no producían mucha cosa más que, digamos, esa explotación que venía del oro y la plata de América. ¿Y quiénes aprovechaban de eso? Pues los productores, por ejemplo, en aquel tiempo los italianos, Génova y Venecia, ¿no? Que producían telas, distintos productos. Entonces, los españoles compraban esos productos y a cambio de eso daban plata y oro. Entonces, el flujo de esa riqueza que extraían de América, pues se iba para Italia, ¿no? Y después, digamos, ya después a Holanda, ¿no? Con el comercio holandés. Entonces, la idea es la siguiente, o sea, la exportación, si tú eres productor de algo, de algún bien que se comercia muy bien o estás haciendo la estrategia de comprar barato en unos lugares y vender caro, eso te va a generar un ingreso de plata y oro, ¿sí? Entonces, para ellos la riqueza procedía de la acumulación de metales. Entonces, obviamente, aquí una cosa que era importante para que se diera esa riqueza a nivel del país era que las exportaciones fueran, bueno, lo voy a poner aquí con un signo, que las exportaciones fueran mayores que las importaciones. Entonces, siempre que pasara eso, ¿qué quiere decir? Que yo vendo más de lo que compro, iba a producir un ingreso de metales, oro y plata, ¿no? Entonces, por esta razón, ¿no? La riqueza de los países radicaba en la acumulación de metales, dado el comercio. Entonces, en esta visión, ¿no? La riqueza del país venía por el comercio, ¿sí? En este pensamiento de vender barato, vender barato, comprar barato y vender caro, ¿no? O producir de manera eficiente ciertas mercancías que no se producían en otro lado para poderlas venderlas en términos más favorables, ¿no? Entonces, el ingreso de metales era lo fundamental en esta estrategia mercantil. Sin embargo, luego, digamos que esto, en general, David Hume, ¿sí? Un filósofo y economista, vio que la estrategia de acumulación de metales podría traer ciertos problemas adentro del país. Entonces, ¿cuál era la idea de David Hume? Imagínense que las exportaciones son mayores que las importaciones. Entonces, cuando sucede esto, decía, estamos vendiendo más de lo que compramos, entonces está ingresando metal. Pero el metal, en aquellos tiempos, oro y plata,
¿qué es? Pues dinero. Entonces, cuando aumentaban las exportaciones más que las importaciones y entraba y había digamos, un superávit en la balanza comercial, entraba metal, oro y plata, que ese oro y plata es dinero, y por ser dinero, ¿para qué se usaba el dinero? Pues para comprar. Entonces, el incremento en el dinero, según Hume, incrementaba la demanda, ¿sí? Mayor a la oferta. El incremento de la demanda mayor a la oferta, lo que podría producir en general un incremento en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la demanda aumenta, y la oferta, digamos, es fija en un determinado plazo, según esta explicación, el precio incrementaría. Y sin incrementar el precio, por ejemplo, el precio general de las mercancías, pues esto haría que las exportaciones fueran más caras, y entonces esto en el tiempo tendería a disminuir las exportaciones, lo voy a poner con X, ¿no? Hasta que se igualara con las importaciones, ¿sí? Entonces, ya igualado esto, lo que pasaría es que habría un equilibrio en la cuenta corriente, dado que subieron los precios, ¿no? En general, de los bienes internos. Entonces, si en un momento el maíz era bajo porque se ganó mucha productividad de los productores internos y entonces se compraba ese maíz afuera, cuando entró el pago de ese maíz en el exterior, llegó como dinero, bueno, oro y plata, dinero, y con ese dinero, de manera interna, aumentaba la demanda mayor que la oferta y subían los precios. Entonces, el propio mecanismo del comercio, decía Hume, anulaba esa ventaja competitiva, ¿no? Y entonces, en el largo plazo, digamos, tendería a equilibrarse la cuenta corriente, llegando a que las exportaciones fueran igual a las importaciones. ¿Por qué? Por el incremento de precios que producía la entrada de los metales. Entonces, eso fue una de las cuestiones que analizó David Hume, ¿no? En esta idea mercantilista de la riqueza, de la acumulación de metales. Entonces, esto es importante, digamos, considerarlo en estas explicaciones acerca de la riqueza, ¿no? En general aquí lo fundamental es la idea de que el comercio produce la riqueza, ¿sí? A través de que, pues, de comerciar los productos interiores, venderlos en el exterior, con esa idea de comprar barato, vender caro, ¿no? Y bueno, esto de David Hume es, digamos, el perjuicio, lo que él vio de que este mecanismo de comercio podría generar al final una inflación, un proceso inflacionario por el incremento de los ingresos de oro y plata, ¿sí? Entonces, y esto que vio David Hume fue una idea primaria de lo que sería el monetarismo, ¿sí? Una idea monetaria de lo que sería el monetarismo, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que le dejamos en este video cortito, 15 minutos, y seguimos discutiendo en clase por si tienen dudas acerca de lo que aquí se expuso. Aquí le dejo y nos vemos en la clase sincrónica. Saludos.